Bien, el Señor les sea bendiciendo. Entramos a un nuevo estudio y vamos en 1 Corintios capítulo 12, versículo 10. Lección número 33. ¿Ya? Estamos entrando más a detalles de los dones en sí. Entonces, 1 Corintios capítulo 12, versículo 10. Hoy día nos toca hablar de profecía. Y lección número 33. Oramos. Señor, estamos delante de ti cada día, en cada instante, tu presencia nos rodea, tu presencia está, Señor, mirándonos, está observándonos, está morando en medio de nosotros, Señor. Pedimos que en este momento que vamos a leer de tu palabra, tu bendición, tu gracia, tu presencia sea también sobre nuestras vidas. Pedimos, Señor, que tú nos seas dando la claridad. Tú nos seas dando, Señor, el respaldo de tu palabra. Tú nos seas dando, Señor, lo que necesitamos de ella en nuestras vidas. Pedimos que tu gracia y dirección sea en nuestros corazones, en nuestra mente, a veces con nuestras porfías o nuestras propias ideas, Señor, sean refutadas a través de tu palabra. Pedimos tu gracia y dirección en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, nuestro pensamiento a veces, nuestros planes, nuestras cosas, que creemos que puede ser así en la palabra, pero a veces sí estamos muy equivocados. Muy equivocados. Lección entonces 33. Vamos hoy día a hablar de la profecía. ¡Wow! Es bueno. Encontré mucho material de la profecía. Me entusiasmé con milagro, imagínense con profecía. Dice la palabra, capítulo 12, versículo 10, a otro era hacer milagro, ya lo estudiamos, a otro profecía, a otros era hacer milagro y a otro profecía. Aquí lo marca como don, pero también está marcado como ministerio, ¿ya? Si nosotros hablábamos de los otros tres dones anteriores, como fe, sanidades y milagros, estos tres actuaban dentro y fuera de la iglesia. Estos tres era para actuar, y lo vimos muy metido en los libros de los Hechos, estos tres milagros o estos tres dones fuera de la iglesia, fuera de la iglesia. Como el espíritu de palabra de sabiduría y palabra de ciencia también es como para adentro y fuera de la iglesia. La profecía viene casi directamente, y los otros dones que vamos a hablar después va a ser discernimiento de espíritu, diversos géneros de lengua e interpretación de lengua, van directamente dentro de la iglesia, ¿ya? Sí, para que usted tenga una idea bien establecida en ese sentido. ¿Qué me dice la plenitud conforme a la profecía? Dice, la profecía es una revelación divina de parte del Espíritu Santo, una manifestación edificante del Espíritu Santo para satisfacer una necesidad concreta. Ya es una manifestación edificante del Espíritu Santo para satisfacer una necesidad concreta. Una súbita visión del Espíritu Santo que exhorta también o consuela. ¿Qué hace también el Espíritu Santo? Exhorta y también consuela. Eso lo dice en el 14.3, la idea de la profecía en sí. Yo estaba viendo, empecé a buscar y voy a meterme con muchos textos, muchas ideas que la voy a marcársela en ese sentido. A ver, hablamos como ministerio, a ver, hablamos como don. A ver, el don, y a veces tomamos el que interpreta lenguas como profeta. No, es un intérprete de lengua, es muy diferente a profeta. No tiene nada que ver un intérprete de lengua dentro de la iglesia a un profeta que ya se le marca como un ministerio. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado, que ahora a todos le colocamos ministerio. ¿Ya? El apóstol lo marcó los 5 ministerios. No todo es ministerio.
no todo es ministerio. Y ahí donde tenemos que tener un cuidado y una pauta ahí bien latente. A veces hasta usamos el ministerio de alabanza y no es un ministerio, el ministerio de alabanza, no, es una parte del culto. Y o podemos hablar de otros ministerios que no están marcados como ministerio, no cumplen la función misma del ministerio. ¿Ya? Y ahí vamos a ver por qué un ministerio necesita que un ministro. Y por eso se marca la palabra ministerio. También, este es un don, pero también hablemos de la profecía como un ministerio. Ministerio es un oficio o trabajo asignado por el Señor para la edificación de qué? De su iglesia. Esa es la labor de un ministerio. Es un trabajo asignado por el Señor. Es asignado por el Señor para la edificación de la iglesia, para el crecimiento, para que avance, para tener una visualización, ministerio que dé empuje, que dé estabilidad a la hermandad. ¿Ya? Por eso se habla de un ministerio. Ministerio es un oficio o trabajo asignado por el Señor para la edificación de su iglesia. Otro punto dice servicio. Este servicio es el que rinde una persona a otra. En este ministerio hay un servicio que está rindiendo el ministro, el siervo del Señor, ya el que está siendo llamado entre los 5 ministerios. Es que está haciendo él, está ejerciendo y está rindiendo un servicio a otra persona. Y no solamente a otra persona, sino a veces a un gran número de personas. Si hablamos de los ministerios, el ministerio profético, mayormente a veces trabaja en iglesias, a veces, y aún así puede trabajar en una organización, y ya a veces se arma nacional, y aún muchas veces, si Dios le respalda y es conocido, se arma un profeta internacional. Internacional. Ya, pero qué importante, y ahí vamos a ver, qué importante que el profeta sí fluya el mensaje de Dios. Y el profeta va a llevar tanto mensajes personales como mensajes en masas. Pero el profeta de Dios, que está ejerciendo ese ministerio, necesita ser apoyado. ¿Por qué? Por uno que está más estable, que se llama pues, posiblemente la iglesia, o el pastor que está teniendo una iglesia. El pastor va teniendo una responsabilidad bien grande, porque el pastor puede apoyar a este ministerio, o la organización puede apoyar a este ministerio, que es el ministerio profético, porque este profeta no va a tener respaldo por ser el pastor, tiene respaldo de la iglesia, recibe ofrenda, recibe diezmo, o la organización lo apoya en ese sentido, de poder estabilizarlo económicamente. Pero el profeta muchas veces cuando va de visita a un lugar, puede recibir una ofrenda especial, pero es por el instante, por el momento, pero no tiene algo continuo. Por eso es importante este profeta tenga en sí un respaldo. ¿Ya? En un ministerio hay ministros. En un ministerio hay ministros. ¿Ya? Igual este ministro es un creyente autorizado por una iglesia o una organización para realizar funciones eclesiásticas. En un ministerio, estamos hablando, aparte, no solamente como don de profecía, estamos hablando como ministerio profético. En un ministerio hay ministro. Y este ministro es un creyente autorizado. ¿Ya? Ahora vamos a hablar del profeta. El profeta es autorizado por una iglesia u organización para realizar funciones. Tiene para realizar funciones. Ahora, como ministro, y a ver, como pastores, yo soy marcado como pastor, pero uno empieza con una escala, ¿ya?
No es ya, llega un nombramiento para llegar a ser pastor. Yo tuve que pasar 5 años, como 5 años, 10 años para llegar recién a ser pastor, tenía un ungimiento, porque pasaba encargado de obra, que eso se da en algunas organizaciones, encargado de obra, es más, acá tenían había un criterio de pastor probando, que ahí entraban en la duda si existía el pastor probando o no, pero era de organización. Usted me va a decir, pero si eso no existe, sí, sí, pero era como marcado una escala para llegar al pastorado. Se llega al pastorado y yo antes no podía ministrar, no podía ministrar bautizos o bodas, ¿ya? Y no funerales. Pero después, cuando uno va subiendo la escala, la organización o la iglesia le da estas actividades de la enseñanza, de realizar bodas, bautizos y funerales, otras actividades mucho más especiales. Los ministros se le marca con diferentes nombres: ministros, presbíteros, pastor, obispo, capellán, reverendo. ¿Ya? Para tener un ministerio tiene que existir un ministro. Y qué importante es que este ministerio sea respaldado no solamente por la iglesia local, sino que tenga, bueno, es importante para nosotros que tenga una institución, una organización que maneje esto y ya no sea algo único. Vi una vez en una iglesia, no, ellos tenían un ministerio de liberación y no lo compartían, no, porque el Señor solamente se les dio a ellos. Pero ya se armó una situación localista y no querían compartir con nadie más porque a ellos nomás, ellos tenían la relación y los que no querían nomás. A la final era algo más sectario y en donde entra esa preocupación a veces, esa parte sectaria, ¿ya? Donde armamos nuestro círculo cerrado, nuestro cuadradito cerrado y nadie más entra y armamos nuestras propias ideas. Entonces, los ministros pueden ser presbíteros, pastor, obispo, capellán, reverendo, ahora profetas, ministro o ministerio también evangelísticos, ¿ya? Que también después van a aparecer. Veamos concerniente a la profecía. La profecía es igual a discernimiento. No, yo aquí me estaba adelantando. La profecía no es discernimiento. Don de ministerio profético. Don de ministerio profético. ¿Ya? Y eso aparece en Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12. Acá habla del don de profecía y también me dice en Efesios que es un ministerio profético. La obra del ministerio es la tarea de cada miembro del cuerpo de Cristo y no solo de un grupo selecto de los líderes. La obra del ministerio es la tarea de cada miembro del cuerpo de Cristo y no solo de un grupo selecto de líderes. No solamente son algunos nomás que llevan la batuta, no. Aquí hay diferentes tareas para el cuerpo de Cristo. En su conjunto, el versículo 11 y 12 revelan que la tarea de los más dotados es ayudar a cultivar los ministerios individuales y colectivos del cuerpo de Cristo. ¿Ya? Entonces, estos dos versículos nos revelan que la tarea de los más dotados es ayudar, de Efesios, es ayudar a cultivar los ministerios individuales. Existen ministerios individuales. ¿Y cuál es uno de los ministerios individuales? Como podemos hablar como profético y ministerio como evangelístico, ministerios más individuales, no más globales, no de mucha masa, no, son más individuales y entonces y colectivos del cuerpo de Cristo. ¿Quién tiene que ayudar a esto? Los otros ministerios mucho más grandes. Es como para que también entendamos el ministerio de misiones. El misionero debe ser apoyado también por la iglesia porque es un ministerio individual. ¿Ya? Estoy saltando para diferentes puntos, pero el punto central es la profecía. Profeta. ¿Qué significa profeta? Uno que predice
es un orador inspirado. La profecía que lanza este profeta es anunciar o declarar. ¿Ya? Lo que hace una profecía es anunciar o declarar la voluntad de Dios. ¿Ya? Eso es lo que hace, es anunciar o declarar la voluntad de Dios, dar a conocer de alguna manera la verdad de Dios. Otro punto, el pastor o predicador, el que declara la Biblia, puede ser considerado un profeta. Muchas veces se nos marcó que cuando se leía la Biblia, el predicador estaba hablando de la profecía mayor. En ese instante era la profeta mayor la palabra del Señor, y el que la exponía, y no podía levantarse ningún profeta. Ese es el orden. Ni un profeta se levanta cuando se está predicando, porque hay un orden bien establecido. En la profecía mayor, la palabra del Dios, ¿ya? Yo he visto ese orden. Muchas veces lo vi y se predicaba, y si Dios quería dar un mensaje después de la predicación, Dios hacía de su presencia, de su movimiento, y venía a veces el profeta o alguno hablaba en lengua y otro interpretaba. Pero nunca sucedió cuando se estaba predicando, ¿ya? La profecía para la edificación, exhortación y consuelo. ¿Para qué entonces? La palabra profética no es para condenar, no es para destruir. Y si es de juicio, va a venir el mensaje, ¿ya? Pero va a ser para edificación, para que no se destruya. Va a venir la exhortación, pero también va a venir el consuelo del Señor, la decisión que ellos puedan hacer. ¿Ah? Dios le está marcando que están haciendo mal, pero también viene este consuelo. Si se arrepiente, yo lo voy a llenar de mi presencia, yo lo voy a perdonar y todo lo demás. Ahí viene el consuelo de Dios. Pero también puede hacerse en diferentes áreas, como edificación, muy directa a la edificación, muy directa con una profecía como pura exhortación, y también como un consuelo directamente. Yo busqué estas palabras como edificación y busqué sus sinónimos, sus derivados, su similar. Y edificación es establecer, fundar, instituir, crear, alzar, levantar, elevar, construir. Edificación, entonces, establecer. El profeta establece, funda. El profeta instruye. Ya. Crea, alza, levanta, levanta y construye. Esa es la edificación. En la exhortación es un ruego, es una invitación. El profeta hace entonces este ruego en la exhortación, esta invitación. El profeta le hace un consejo, le hace una amonestación, una advertencia o aviso con que se intenta persuadir. La exhortación es una advertencia o aviso que se intenta persuadir. También, como la exhortación también es convencer o animar. A eso me lleva la exhortación, a convencer o a animar. Consuelo. El similar de consuelo es alivio. Entonces, si el profeta está hablando, ¿qué va a venir en ese consuelo? Va a venir el alivio. El profeta está dando el mensaje y va a venir el descanso, el aliento, el gozo. También va a venir la alegría. Qué importante entonces escuchar al profeta. Qué importante escuchar ese mensaje. ¿Ya? Va a venir la alegría. Mientras el profeta está hablando, a través de ese consuelo va a confortar y va a estimular. No va a decir, no, ya no vengo más. No, ya no vengo más, soy tan malo. No. Te va a estimular que sigas avanzando. Puedes haber caído, pero va a venir la reprensión. ¿Ah? Va a venir el que Dios te va a convencer y te va a mostrar que estás haciéndolo mal, pero también te va a estimular, te va a consolar que sigas avanzando. Qué importante es entender estas palabras, ¿ya?
El profeta expresa el mensaje por la dirección del Espíritu Santo. ¿Ya? El profeta expresa el mensaje por la dirección del Espíritu Santo. La profecía es señal para el creyente. Los incrédulos no entienden esto. Los incrédulos no entienden esto. Estoy con la oreja para afuera. El profeta tiene todo un peso de responsabilidad. El profeta tiene todo un peso de responsabilidad. Y sí que es cierto, ¿por qué? Porque tiene que dar claramente el mensaje del Señor, tiene que darlo, pero, y a veces de una forma o de otra forma, entender qué es lo que Dios le está diciendo, entender cómo lo tiene que hacer. Y ahí está. Hay una cosa que me enseñaron a mí, y una cosa que vi y experimenté. Una vez un hermano estaba profetizando, pasaron todos unos pastores, profetizó, iba ungiendo, y le digo sinceramente, una cosa que me enseñaron es que no te impongan mano porque ya tengo mano impuesta por el ungimiento. Entonces, yo ya tengo eso claro, no me dejo ungir. No sé si de repente sí, de repente no. Y cuando no conozco a los que están profetizando, tengo un cuidado único en ese sentido de imposición de mano. Y estaba profetizando, yo dije, va a venir a colocar la mano y no lo voy a dejar. ¿Y sabes lo que hace el profeta? De lejos se retiró un poco, se echó atrás y de lejos me hizo así. El Señor dice esto sin tocar, esto y esto. ¿Qué dije yo? Es del Señor. ¿Por qué? Yo sabía que no me dejaba imponer mano, entonces, para que yo entendiera que era de Dios, y eso me lleva también a entender que Dios sabe cosas que a veces no acepto o entiendo, no sé si se da capricho, no sé, pero Dios, eso me hace entender que si Él, como Él conoce ese pensamiento, me lo está dando a entender que te estoy hablando, como no te gusta que te coloque las manos, te voy a hablarte así. A los demás los sigue ungiendo. Quizás también ellos acepten ese proceso de ungimiento de mano. Pero conmigo fue esa vez del profeta, me lo dijo así, de lejito. Para que vea usted, por eso el profeta tiene todo un peso de responsabilidad. Y si Dios le está dando no solamente, por eso ahí voy en este sentido, no solamente expresar la palabra, sino también cómo hacerlo, porque eso también es una señal clara para diferentes personas, porque diferentes personas tienen diferentes conceptos. No todos tienen la misma idea o el mismo pensamiento, ¿ya? El otro punto dice, cuando la persona se da cuenta de que son revelados hechos íntimos de su vida, relacionados con su estado espiritual, se convence de la realidad de Dios y acepta el mensaje profético. Nadie lo sabía. Y viene el profeta, ahí viene la otra parte, cuando el mensaje es personal, no lo está gritando de arriba el profeta. El profeta también tiene su tino. Y he visto profetas que toman a alguien y le hablan al oído directamente. Nadie más escucha que él, directamente al oído. Entonces, eso también lleva a un orden en ese sentido. Pero cuando son reveladas cosas, o yo pregunté, nadie me escuchó, yo se lo pregunté a Dios, y el profeta me trae la respuesta, ¿qué voy a decir? No es de Dios, sí, es de Dios. Por eso tiene todo un peso de responsabilidad. ¿Ya? Tiene ese peso de responsabilidad porque los hermanos se van a estimular mucho a recibir un mensaje, van a creer, van a apasionarse mucho más y a entender que Dios está atento de ellos cuando revela cosas que están muy ocultas y que ellos quizás dicen, nadie las sabe, pero Dios viene y se las declara a través del profeta. Por eso el profeta tiene un peso muy grande de responsabilidad. También hay profecías condicionales. ¿Ya? Las profecías condicionales dice, ¿y si te arrepientes? ¿Y si haces esto? Hay profecías condicionales. Estás haciéndolo mal, pero si haces esto, si sigues pecando, condicional. Ahí
Es decir, está la advertencia, está la declaración, estás haciendo esto, pero sí, y si sigues, es condicional. Y la otra incondicional, que Dios lo va a hacer, no hay cambio en lo que Dios quiere hacer. Ya, también la profecía también va por orden, y eso lo vamos a ver más adelante en los capítulos, si no me equivoco, 14, sí, 14. Va por orden, uno por uno, ¿ya? También lo que explicaba yo, hay un silencio y se respeta cuando se está predicando. La profecía es por inspiración del Espíritu Santo y no es por compulsión, no por lo que yo creo, no porque lo que estoy viendo y porque quiero decirle a alguien y aprovecho en ese instante de tirársela. No, no, no. Es una inspiración directa del Espíritu Santo. Entonces necesitamos que el profeta necesita estar en esa comunión del Espíritu Santo, conocer del Espíritu de Dios. ¿Sí? Necesita también ser sensible a la voz del Espíritu Santo y entender que lo que Dios le está diciendo es lo que tiene que entregar. Y no colocarle ni una comita, nada puede colocar a lo que Dios esté entregando. No es una compulsión. El que está profetizando no tiene descontrol, no se va a volver loco, no va a empezar a saltar. Yo una vez vi a uno que empezó a zapatear una iglesia, un púlpito de madera. Yo dije, este va a romper el púlpito. Porque aparte, aparte de ser, quizá estaba tratando de dar una palabra profética, pero ya se estaba descontrolando. Y ya a veces ni se le entendía lo que estaba diciendo. Y era un descontrol. Era un descontrol. Tampoco el profeta va a tener un comportamiento extravagante. No va a estar vuelto loco y zamarreando las cosas. No lo va a hacer. Si encontramos un profeta así, ¡ay! Tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Alerta. Tengamos cuidado. Un verdadero profeta será reconocido su ministerio. Un verdadero profeta será reconocido su ministerio. ¿Por qué? Por su madurez, por su responsabilidad, por su peso espiritual, por su comunión con el Señor. No podemos ver un profeta que no tenga una comunión con el Señor, alguien que esté profetizando y no tenga ese peso espiritual. Un profeta oficia con frecuencia el don de profecía. Estamos hablando no de un intérprete de lengua, una interpretación de lengua, no. Un profeta oficia con frecuencia el don de profecía. Por eso es importante, tiene mayor movimiento, no se queda solamente en un lugar, va visitando donde Dios lo vaya llevando, va a casa, donde están los hermanos, donde están los pastores, lo va moviendo Dios al profeta. ¿Ya? El profeta oficia con frecuencia el don de profecía. También usa el profeta, ¿qué cosa? Palabra de sabiduría. Y también contará con lujos y detalles lo que hay en la vida de las personas. Y a veces a veces los chiquititos nomás. Y eso le va a dar una claridad. Yo no es que sea profeta, pero quizá a usted también le ha pasado y quizá a veces Dios, no sé, pues hacemos caso a la voluntad de Dios. Una vez yo dije, no, ya va, ¿cómo hablarle a alguien? Decirle, no sé, pues no sé qué contar. Y vino a mi historia, aquí a la mente, tenía serios problemas. Y vino a la mente, porque yo crié gallina y todo lo demás, y yo vi muy tierno una escena que quedó muy grabada a mí cuando la gallina cuida a sus pollitos. Yo ayudaba muchas veces a sacar de los huevitos los pollitos y de colores, cafecito, negrito, oiga, qué tierno es. Entonces lo sacaba, no, la gallina y se escondía. Entonces yo recordé esa historia. En ese instante me recordé y dije, no, debe ser, mira, le dije yo, como la gallina cuida a sus pollitos, porque es una ternura. Y le dije eso nomás. Me vino y lo dije. Me vino a la mente y lo dije. Yo dije, no tiene nada que ver, pero lo dije. Porque como vino a la mente,
Yo dije, bueno, eso es lo que me tengo que contar esto, Y ella, la persona me dice, sí, me dice, sí, ahora lo entiendo. Yo tuve ese sueño. Ahora entiendo por qué soñé eso. Y yo quedé más abismado. Ella estaba súper contenta. La persona estaba más que feliz porque había entendido una respuesta y a través de ese sueño que no lo había entendido, ahora entendía el sueño y lo asimilaba con lo que le estaba diciendo. Yo dije, yo no marqué lo que llegó a mi mente, pero Dios era el que estaba dándole el mensaje que ella necesitaba. ¿Ya? Quizás palabras de sabiduría, quizás a veces dejar lo que Dios quiera decir. Pero cuidado tengamos, cuidado de hablar de más. Cuidado con hablar de más. ¿La profecía es personal o a la congregación? Por eso lo que le marcaban antes, el profeta no va a sacar la vergüenza de un hermano o la va a tirar. No, no, te imaginas, está en la congregación así, ¿ah? Y va y dice, este hermano es un inmoral, este hombre es un inmoral. Los hermanos escucharon todo al tiro, así, ¡bum! Es inmoral, dijo. Vamos a escuchar más. No avergüenza al Espíritu Santo en ese sentido. Llama a la corrección, llama a la exhortación, llama a que haya un cambio de vida, ¿no es cierto? En sí, ese es el mensaje. Un verdadero profeta será un cristiano maduro, consagrado y conocido por sus hermanos. Ya estará de acorde, estará alineado con la doctrina y también es importante su manera de vivir, su testimonio. Un mal testimonio de un profeta no es creíble. No es creíble, no. Yo la otra vez escuché a alguien que quería hacer, Dios me tiene llamado para el evangelismo. Dios me llama para el evangelismo, pero ya tenía, yo dije, lo veo mal. Porque, no, Dios me está llamando al evangelismo. Pero empecé a descubrir que ya estuvo viviendo una persona, quizás no casado, y se separó. Y te había quedado con unos hijos. Yo dije ya, ya hay problema. Pero se metió con otra persona, otra guagua. Yo dije, no, ya. Y ya estaba llevando mal ese encuentro. Entonces yo dije, no, de evangelista, mejor no se meta. Qué importante el testimonio, también qué importante un verdadero profeta, que sea un cristiano maduro, consagrado y conocido por sus hermanos. Estará también de acorde a que hay algo especial en esto, a la doctrina. Estará sometido. No, yo hago lo que quiero. Qué importante que un profeta, a veces existen los carnets que lo dan las instituciones o las organizaciones, y eso le sirve como un respaldo. Y que hayan pastores, no, yo conozco al hermano tanto, yo conozco al profeta tanto, sí, Dios lo usa. No sea un tiro al aire, una bala loca, no, con un respaldo y que tenga un buen comportamiento, una buena manera de vivir. El profeta denunciará lo malo aun si eso lo hace impopular. Si Dios le dice aquí está mala la cosa, es como Jeremías, no, yo no quiero más hablar de ti, Señor, todo ya me tiene mala. El profeta lo va a hacer. No es ser popular, sino es porque Dios está hablando. Hay una cosa importante, que algunos están comenzando este proceso, algunos todavía no están maduros. Y qué importante entender que hay profetas que están fallando en ese aspecto. Entonces, entendamos eso. Hay profetas que no han llegado a la madurez de su ministerio, por lo cual están sujetos a error. Hay cosas que dicen se equivoca, hay cosas que todavía no pueden balancear o no van entendiendo. Y, oiga, a veces les duele mucho. Algunos caen en errores y se retiran del ministerio profético porque
dijeron cosas que no se cumplieron o no entendieron, tratan de buscarle la idea o por qué no se cumplió o por qué no se hizo y se acomplejan mucho. Qué importante un profeta, un ministerio profético, si hay un profeta, que se arme un ministerio profético y puedan trabajar, y puedan ser enseñados, y puedan ser respaldados, y puedan tener, los que están comenzando, la experiencia y la instrucción de profetas más maduros. Hoy día casi todos son localistas a veces, pero no se arma este ministerio profético de armar o de compartir experiencia y de mala experiencia, y que es importante compartir mala experiencia para el que está empezando, no caiga en el mismo error y ya vaya con un poquito más de ventaja. Pero hay profetas nuevos que todavía no han alcanzado a la madurez, pueden tener buen testimonio y todo lo demás, pero les falta madurez, ¿ya? Y no podemos ser, no es profeta, no podemos ser, sí es profeta, pero tiene que madurar, ¿ya? Tiene que madurar. Me he alargado harto con el ministerio profético. Un falso profeta es altamente peligroso. Lo podemos visualizar, pesar, balancear a través de sus palabras o de lo que está diciendo. Entonces, un profeta puede ser un falso profeta puede ser altamente peligroso. Oiga, y me ha tocado mucho. Me tocó un profeta una vez que estaba en un lugar, y oiga, y con pompa de profeta, yo dije, vamos a ver. Y hay un muchacho joven, le dice, tu matrimonio está mal, ¿cuándo? ¿Hasta cuándo va a estar? Arregla tu vida, arregla, Dios va a arreglar tu matrimonio. Y el muchacho quedó así, todos sabían en la iglesia que no estaba casado, era un muchacho soltero, entonces, y se cayó delante de todo. No era joven, no era nuevo, marcaba con un tremendo título profético, yo dije, ya no, esto no es una inmadurez, sino ya empezamos a entrar un poquito al chamullo. Y me ha tocado con hartos otros profetas, me tocó un profeta una vez que se la da de profeta, que hablaba como portugués, y ahí yo dije, yo como que no creía mucho, hablaba como castellano y portugués y ahí yo dije, no creo mucho. ¿Sabes? Tengo un problema y me han enseñado a escuchar, tengo que oír y la palabra nos enseña examinarlo todo y retener lo bueno. Y me ha tocado lamentablemente escuchar muchos malos profetas, que después uno entra en la duda de decir, oiga, ¿será o no será? Y tiene un problema en sí que es muy fuerte, que uno de repente puede pensar y decir, ¿seré tan incrédulo que me estoy poniendo tan incrédulo o tan colador que no sé si estoy pecando o no? Pero cuando después te empiezas a dar cuenta que encontraste algo que no funcionaba, que algo que te chispeó aquí en tu mente, que algo dijo que no cuadra, después en el tiempo te da la razón que no estaba equivocado. Y es terrible, es terrible. Yo la otra vez traté de seguir una profecía y dije, bueno, no sé si será o no será. Bueno, voy a tratar, bueno, no pierdo si sí o no. Y todo falso, no pasó nada. Entonces hoy día tenemos que tener mucho cuidado con los profetas. ¿Existe el ministerio profético? Sí, existe. ¿Hay profetas nuevos que cometen errores? Sí, y tenemos que entenderlo en ese sentido. Pero también tener cuidado de los falsos profetas, ¿ya? Así que don espiritual o don de profecía, también ministerio proféticos. Y como decía la última, tengo 2 puntos. La profecía no es una predicación inspirada. No podemos llamar a un profeta y nos empieza a predicar y esa fue la profecía, una predicación inspirada. No, el profeta trae mensajes directos, personales, ¿ya? Y como le decía, el Efesios nos marca examinarlo todo y retener lo bueno. Primera de Tesalonicenses. Examinarlo todo y retener lo bueno. Qué complicado. Y solamente tocamos profecía.
Sí, es complicado. Me ha tocado mucho ver entre hartos que se marcan profetas con mucha pompa y a veces sí me he cuestionado, digo yo, no, seré muy incrédulo, pero si algo me marca la alerta, le pongo la atención a ese algo, ¿ya? En lo espiritual dice diciendo lo espiritual, pero a veces uno dice, ¿seré tan espiritual o no seré tan espiritual? ¿Seré muy colador o no seré muy colador? Tengamos cuidado en ese sentido, ¿ya? Pero entender que existe el ministerio profético y cuando veamos un profeta del Señor, con esta maduro, con hombre que Dios le respalda, con buen testimonio, amémonos y respaldémosles en su vida. Y ojalá, si hay usted un profeta o una profeta del Señor, busque instrucción, busque personas que son profetas, más maduros y poder trabajar con ellos para que usted tenga una guía y no cometa errores como principiante. Así que eso le va a ayudar mucho. El Señor le sea bendiciendo y gracias.